Hola, buen día, querido tutor. A continuación, vamos a hablar sobre la actividad colaborativa fase 3 del grupo número 8. Los estudiantes a exponer es la compañera Miliana Nazaria Greda, Lina Ginés Espinosa Rodríguez y quien les habla Jennifer Caterina y Corredor Peña. A continuación, vamos a exponer la diapositiva de la atención. La atención es un proceso cognitivo fundamental que nos permite seleccionar y concentrarnos en ciertos estímulos mientras ignoramos a otros. Es decir, actúa como un filtro que nos ayuda a enfocarnos en lo importante y así poder evitar otras distracciones. Un ejemplo de la atención es cuando uno lee un libro en un café ruidoso y tu atención te ayuda a concentrarse en la lectura y bloquea el ruido del fondo. Entre ellas encontramos unas características de la atención que puede ser selectiva, limitada, sostenida y fluctuante. La selectiva permite enfocarse en lo relevante y descartar estímulos irrelevantes. La limitada nos podemos atender a muchos estímulos al mismo tiempo con la misma eficacia. La sostenida puede mantenerse durante un tiempo determinado, pero requiere un esfuerzo. Y la fluctuante no es constante y puede desviarse y recuperarse. Es clave para el aprendizaje y la toma de decisiones el desempeño en actividades diarias. También está relacionada con la memoria y la percepción. Entre ellos encontramos unos tipos de atención, los cuales fueron los que colocamos en la diapositiva, que es la atención focalizada, selectiva, dividida, sostenida, alternante y arousal. Entre esas le vamos a hablar, o en el momento yo le voy a hablar de la atención selectiva, que es la capacidad de filtrar estímulos y enfocarse en uno solo, ignorando así otras distracciones. Entre ellos encontramos un ejemplo que es cuando estamos en una fiesta con música y conversaciones alrededor, pero logramos enfocarnos en lo que dice tu amigo, en lo que nos está diciendo en el momento. Y otro ejemplo de la atención selectiva es cuando un estudiante se concentra en el profesor mientras ignora el ruido que hay en el aula. La clave para eso sería actuar como un filtro, permitiéndote centrarte en lo relevante. También encontramos la atención focalizada, que es el nivel más básico de la atención. Es donde te centras en un solo estímulo de manera consciente y voluntaria. Un ejemplo de esa atención focalizada es que vemos que podemos mirar fijamente a una imagen y analizar cada detalle de ella. Y otro ejemplo sería escuchar atentamente una canción tratando de identificar los instrumentos de ella. La clave como tal sería que es la capacidad de dirigir tu atención hacia algo específico sin que haya muchas distracciones externas. En resumen, de la atención focalizada y la atención selectiva es que cada una tiene algo diferente. La focalizada centra la atención en un solo estímulo y la selectiva elige qué estímulo atender mientras estamos ignorando el de los demás. Respecto a la atención sostenida, podemos decir que es la capacidad de mantener el enfoque en una tarea o un estímulo específico durante un periodo prolongado de tiempo. Este tipo de atención pues es fundamental para realizar las actividades que requieran concentración continua, como leer, estudiar, trabajar, y pues son claves para nuestro rendimiento tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Un ejemplo de la atención sostenida es mantenerse concentrado leyendo un texto sin distraerse durante 30 minutos. Para la atención dividida, podemos decir que pues es la capacidad de atender dos o más estímulos al mismo tiempo. Esto nos permite procesar información simultáneamente, lo que también pues nos es útil para nuestras actividades que requieran una multitarea o supervisión de varias fuentes de información. Un ejemplo para la atención dividida es conducir mientras se conversa con alguien o escuchar música mientras se estudia. Por otra parte, tenemos la atención alternante.
Este se trata de la posibilidad de realizar varias tareas en periodos cortos de tiempo, con una buena velocidad para cambiar el foco atencional de un estímulo a otro sin perder las acciones realizadas que realizó anteriormente, ¿sí? La atención arousal. La atención arousal se refiere al estado de alerta, que esta misma se encarga de conectarnos con la información exterior, mandando señales a estructuras del resto del cerebro. Y nos vamos a la parte de los procesos psicológicos básicos. Y también tenemos los procesos psicológicos superiores. ¿Qué son los procesos psicológicos mentales? Los procesos psicológicos, conocidos también como procesos mentales o cognitivos, son mecanismos que se desarrollan a nivel cerebral y determinan la conducta y el comportamiento de las personas, así como la forma en que se adaptan y relacionan a lo que se sucede en su entorno. La mente utiliza estos procesos para almacenar e interpretar todos los datos que recibe a través de los sentidos. Como resultado, cada persona logra tener conciencia de sí misma, de las acciones que realiza y sus consecuencias. Los especialistas en psicología de aprendizaje coinciden en que los procesos psicológicos revisten un alto grado de complejidad, pues involucran diferentes zonas cerebrales, depende de múltiples factores, qué pena, desde biológicos hasta ambientales. Los procesos psicológicos básicos, como vemos acá en la imagen, son la sensación, que se trata del proceso más elemental de todos, pues se desarrolla de forma natural y sin mayor esfuerzo a través de los sentidos de la vista, del olfato, del gusto, del tacto y del oído. La percepción. A través de este proceso le damos un significado a las sensaciones y las adaptamos a un determinado contexto. Por ejemplo, cuando un bebé siente el olor de su madre y logra asociarlo a ella. En este momento está aplicando la percepción, el bebé. La atención se aplica cuando nos concentramos en una atención en específico y damos mayor prioridad a cientos de sentidos. Y por último tenemos la memoria. La memoria es un mecanismo fundamental que nos permite guardar información relevante, ya sea a corto o largo plazo, para tomar decisiones en el futuro. Entre los procesos psicológicos superiores eh, tenemos el pensamiento. El pensamiento engloba todas las operaciones que se realizan a nivel mental y nos ayudan a elaborar conceptos, generar ideas, resolver problemas o elaborar juicios en base a la información que recibimos. También tenemos el lenguaje. Es el proceso mediante el cual se expresan los pensamientos. El más común es el lenguaje verbal, pero no es el único, pues también existe el corporal, que se basa en gestos y posturas. También tenemos la inteligencia, que es un proceso psicológico clave que se relaciona con nuestra capacidad para realizar tareas concretas y cumplir las metas que nos trazamos. También tenemos por último la motivación, que es un proceso mental que nos lleva a concentrarnos con un mayor esfuerzo y energía para cumplir determinados objetivos. Por ejemplo, si queremos ganar una competencia, realizaremos un entrenamiento dedicado para lograr esta meta. A continuación, voy a hablarles del trastorno por déficit de atención, que es el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una condición neurobiológica que afecta la atención, el autocontrol y la regulación del comportamiento. Se manifiesta desde la infancia y puede continuar en la adolescencia y en la adultez. Afecta el rendimiento académico, las relaciones sociales y la vida diaria. No es solo ser inquieto o distraído, sino un trastorno con bases genéticas y neurológicas. Las causas del TDAH eh, que podemos encontrar es que no hay una única causa, pero se han identificado varios factores, entre ellos genéticos, neurobiológicos y ambientales. Genéticos, que puede haber antecedentes familiares con el trastorno. Neurobiológico es las diferencias de actividades cerebral, especialmente en el lóbulo frontal. Ambientales es la exposición
prenatal a toxinas, bajo peso al nacer o consumo de alcohol, tabaco en el embarazo. Y los síntomas que podemos ver del TDAH es que se divide en tres tipos: predominante inatento, predominante imperativo impulsivo y combinado, que es una mezcla de las dos anteriores. Los síntomas por déficit de atención es dificultad para concentrarse en detalles y cometer errores por descuido, problemas para seguir instrucciones o completar tareas. Se distrae fácilmente con estímulos externos, olvida actividades diarias y pierde objetos con frecuencia. El síntoma de hiperactividad o impulsividad: mueve en exceso las manos, los pies o no puede permanecer sentado mucho tiempo. Habla en exceso y responde sin pensar. Le cuesta esperar turnos en juegos o conversaciones y se involucra en actividades peligrosas sin medir consecuencias. Algo importante es que no todos los niños inquietos tienen TDAH. El diagnóstico lo debe hacer un profesional. ¿Cómo se diagnostica el TDAH? No hay una prueba única para detectarlo. Se requiere una evaluación clínica que incluye entrevistas con los padres, maestros y el niño o adolescente, qué pena, cuestionarios y escalas de evaluación como el de SM-5, observación del comportamiento en diferentes entornos, o descartar otras condiciones médicas o psicológicas. El diagnóstico lo realiza un psicólogo, psiquiatra, neurólogo infantil o el profesional. El tratamiento y manejo del TDAH es psicoterapia, que ayuda a mejorar la organización, el control de los impulsos y la autoestima. Medicación en casos moderados o graves, intervención en la escuela, que son estrategias para mejorar la atención, adaptaciones en el aula y apoyo de maestros, y técnicas de organización y hábitos saludables que pueden ser la rutina, la lista de tareas, actividades físicas y buena alimentación. Un dato interesante en el TDAH es que se estima que entre el 5 y el 7 de los niños pueden tener TDAH a nivel mundial, y el 60% de los casos persiste en la adolescencia y en la adultez. Y no es causado por una falta de disciplina, sino por diferencias en el cerebro. Un ejemplo que se colocó en la diapositiva es un joven de 12 años que enfrenta retos para concentrarse en clase y finaliza sus tareas. Se le hace difícil desentenderse de los estímulos distractores como el ruido y las charlas de sus compañeros y enfrenta problemas para sostener su atención en una conversación. Eso puede ser un ejemplo de un TDAH, como viene en la diapositiva. Ahí están las características, las causas, y cómo se diagnostica. Referente a la amnesia retrógrada, podemos decir que es un tipo de trastorno de la memoria en el cual una persona pierde la capacidad de recordar eventos ocurridos an- ante un daño cerebral o un evento específico, como un accidente o algún trauma. Sin embargo, pues la memoria a corto plazo y la capacidad de formar nuevos recuerdos suelen estar intactas. La amnesia retrógrada puede variar su gravedad, afectando desde unos pocos minutos, pues hasta varios años de recuerdos previos al incidente. Em, los principales síntomas son la confusión y la desorientación, dificultad para recordar algunos eventos recientes, lagunas mentales temporales, se puede presentar ansiedad, irritabilidad o agitación. También se puede presentar algunas alucinaciones o delirios si hay síndromes después de alguna abstinencia grave. Las principales causas de la amnesia retrógrada puede ser pues la pérdida de memoria de los hechos ocurridos,
antes del evento que causa la amnesia. Pueden clasificarse pues en varios grupos, como psicológicos, físicos o orgánicos. Pueden ser algún traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, enfermedades degenerativas como el Alzheimer o la pérdida de memoria. También, pues, algunas características, tener memoria de eventos recientes, la amnesia puede ser parcial o completa, puede ser temporal o permanente, y la pérdida de habilidades y conocimientos. Como se evidencia en la diapositiva, pues hay un ejemplo de un hombre de 30 años, sufre un accidente de tráfico y resulta con una lesión cerebral. Después del accidente no puede recordar nada de su vida antes del accidente, incluyendo su nombre, su familia y sus amigos. Sin embargo, puede aprender nuevas cosas y formar nuevas memorias después del accidente. También acá en la diapositiva se puede evidenciar pues el concepto, las características, los síntomas y las causas de la amnesia retrógrada. Esta sería pues nuestra presentación de acuerdo a la sustentación colaborativa de la fase 3. Esperamos, estimado profesor, que haya sido de su agrado. Muchas gracias, compañeras.